regreso aquí en Contigo en la Noticia para continuar con más información, y a esta hora de la mañana ya tenemos conectado con nosotros al politólogo Jorge Vallejo, con quien vamos a conversar sobre todo este ámbito que nos atañe. Muy buenos días, doctor Vallejo, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y bueno, preguntarle por este proyecto de ley que se viene promoviendo por parte de la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, quien propone una asamblea constituyente, y justamente el presidente de la República, Pedro Castillo, en este Consejo de Ministros descentralizado, pues propuso esto de ir a una asamblea constituyente para octubre, que se dan las elecciones municipales. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Realmente esta es una medida populista como tal, o quizás fue la manera de salir del paso, porque era algo que exigían algunos representantes de Cusco para salir del paso allí mismo, en esta ciudad? Pues sí ha sido una medida para salir del paso bastante, digámoslo, irresponsable anunciar un proceso de esta naturaleza, porque un auditorio en ese momento pues hace presión, seguramente. Ahora también se cuestiona quiénes son los invitados, cómo se arman las listas de asistentes. Hemos visto como ocurrió en Junín y ahora en Cusco, personas que se quedan fuera y que reclaman ser dirigentes. ¿Quién es realmente dirigente? ¿Quién filtra quiénes van a ingresar a esta reunión con el presidente? Finalmente, quienes terminan protestando o haciendo arengas dentro de estos auditorios, estadios, lugares, ¿no? Donde se reúnen con el presidente en estos consejos de ministros descentralizados. En fin, son varias preguntas ahí. Si ha sido por acallar las voces que gritaban en ese momento en el auditorio, pues es una medida, digámoslo así, con todas sus letras, bastante irresponsable de lanzar un anuncio de esta naturaleza sin tener más fundamento. Es cierto también que durante toda la campaña de la primera vuelta y la segunda también, el presidente Castillo continuó con esta propuesta de tener una asamblea constituyente, ¿no? Con este carácter de lo que él señala constantemente, 200 años de lo mismo, vamos a hacer una refundación, ¿no? Lo cual también es, pues, complejo y cuestionable esta continua alusión a los 200 años, ¿no? Porque implica no reconocerle ningún mérito desde el protectorado del general San Martín hasta su presidencia, no reconocerle méritos a nadie, ¿no? Sabemos que esta república tiene bastantes fallas y problemas que resolver y brechas sociales, muchas veces lo hemos dicho, pero no es tan fácil de decir que 200 años hemos sido pues todo pésimo, ¿no? Sí, justamente ello porque pues se sorprendieron, bueno, así lo mencionaron los ministros, porque supuestamente no había pasado por el Consejo de Ministros, no se había quedado en eso, y finalmente él lanzó esta medida y dijo que podría darse. Ahora, hablando justamente hace un momento con el abogado constitucionalista Rafael Jartín, nos comentaba de que eso no era posible que se efectúe en octubre, en las elecciones municipales, y justamente era algo que estaba cuestionando Patricia Juárez, la congresista, porque ya se ha llamado a las elecciones, ya se ha convocado, hay un padrón como tal, los partidos están en el proceso de elecciones internas. Sin embargo, realizar esto ahora sería inconstitucional, no estaría dentro del marco legal y no sería posible efectuarse. Entonces, ahora lo que se evalúa aquí es que quizás podría ser una medida populista, como lo ha mencionado el congresista Wilson Soto de Acción Popular, pero si vamos al sondeo que se realiza, y según el último sondeo, el pueblo no quiere una reforma como tal, una asamblea constituyente, para así decirlo. No quiere una nueva constitución, sino quiere permanecer con la que tenemos ahora. Y además, entender que esto no es así es fácil, además, sumando a lo que acabas de mencionar, que los constitucionalistas, los abogados constitucionalistas tendrán que aclarar este punto, ¿no? De todo el proceso para llegar a ello. No es tan fácil con decir, bueno, le anexamos una cartilla en octubre a las elecciones regionales y municipales y ahí la gente marca sí o no. O sea, este tipo de consultas no se hace como diciendo, ¿quieres tomar café o no quieres tomar café? ¿No? No es así de sencillo, porque tengamos magnitud de lo que se está proponiendo, ¿no? Es cambiar una constitución y abrir un proceso para ella. Varias preguntas entran aquí a tallar. Este proyecto hablaba, si no me equivoco, de 300 constituyentes, 150 hombres, 150 mujeres con estos criterios de la paridad, ¿no? Ahora, ¿de dónde van a provenir? ¿Van a ser de los gremios? Bueno, en una visión futurista, ¿no? ¿Van a ser de gremios, es decir, de empresarios, comerciantes, agricultores? ¿Va a ser de una mezcla con partidos políticos, como se ha hecho en algunos lugares? ¿Qué partidos los que tienen habilitado su registro actualmente ante la OMPE?
partidos que están en formación, ¿no? Inclusive hay partidos de izquierda que están en formación y que no están registrados todavía, ¿no? Ellos van a poder participar o no. Entonces, no es tan sencillo de decirlo, ¿no? Porque cuando estos procesos hacen así a la carrera, como diríamos, ¿no? Y porque en un auditorio se lanza una idea de estas, mucha gente se va a quedar disconforme con la manera como se va a organizar todo esto, o se pretende organizarlo. Además del tema legal de cómo llegamos a decirle sí a un proceso de consulta, a un proceso inicial constituyente, y que la gente también lo tenga en cuenta, que esto no se hace de un mes para otro. Y lo segundo es que una vez, insisto, en esta visión futurista, ¿no? De que se lograse esto que el presidente ha dicho y demás, ¿no? Que tiene todavía una serie de asuntos por ser abordados, esto abre un escenario de 1 o 2 años para ver cómo termina ese documento de nueva constitución, borrador, ¿no? Propuesta para que sea sacado un referéndum de consulta a la gente si le convence o no lo que se ha redactado. Claro, y justamente esto conlleva un gasto público, porque recordemos que en un momento el expresidente Martín Vizcarra también llamó a un referéndum donde se preguntó, ¿no?, si quería que haya la bicameralidad y bueno, 2 o 3 puntos más, fueron 4 puntos que se plantearon allí. Ahora, lo que se está planteando en estos momentos es una asamblea constituyente que, según el proyecto constitucional, la reforma constitucional, plantea que el 25% de los miembros de la asamblea sea electo por los pueblos originarios, un 10% por las organizaciones sociales y un 5% va a provenir de la comunidad afroperuana. Pero algo que se estaba poniendo en cuestión era si finalmente el presidente de la República, Pedro Castillo, sería quien elija a estas personas, lo cual no sería lo ideal porque sabemos el manejo del gobierno que se está teniendo de acuerdo a designaciones continuas de ministros que obviamente están siendo duramente criticados y pues no sería lo ideal que él los elija. Exactamente, además totalmente fuera de foco. De ninguna manera puede ser posible que el presidente de la República elija a dedo, bajo su criterio, bajo su antojo, por decirlo de esta manera, a miembros de una asamblea constituyente. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Eso era una crítica enorme. Yo creo que nadie que nos está escuchando y demás, y personas serias, podría permitir esto de que el mandante, ¿no? En una especie no sé, tanto que se cuestiona el pasado histórico del Perú, ¿no? Como una especie de virrey, ¿no? Elija quienes van a sentarse a redactar un nuevo texto constitucional que va a regir la vida y de donde emana la Constitución la legitimidad de todas las autoridades nacionales, que lo elija porque él ha seleccionado a las personas como pasando un examen de su criterio para que se sienten ahí a redactar algo, ¿no? Entonces, si se diese esto, que como digo, no es así de fácil como decirlo en un meeting o decirlo en campaña o decirlo pues en un auditorio, si se diese esto, que ya como insistimos, muchos abogados entrarán a tallar aquí, sobre todo los constitucionalistas, ¿no? Pues tienen que aclararse estos puntos, ¿no? Y el proceso para elegir, como otros países han hecho, a sus miembros sentados en la Asamblea Constituyente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el presidente plantearía esto? Debido a que esto primero, como se sabe, tiene que pasar por la Comisión de Constitución. Y al margen se conoce que hay 19 parlamentarios de las cuales participan, que son votantes, para que primero se apruebe. Y lo que se cree es que 13 de ellos, que son obviamente de la oposición, no estarían de acuerdo con esta asamblea constituyente. Ya sabemos que a personas de Acción Popular ya se han pronunciado. La misma presidenta del Congreso también ha dicho que esto es inconstitucional, no lo van a concebir. Y Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular. Entonces, por esta parte, si sacamos, serían 13 votos en contra, 6 a favor. Esto no procedería, se quedaría en el archivo. Entonces, ¿por qué el presidente plantearía esto en estos momentos? Así es, esto no procedería y tiene que entenderlo la población que nos escucha porque constantemente está estas críticas, bueno, al Ejecutivo y estas fuertes críticas también hacia el Congreso, sin duda, de que el Congreso lo han elegido, pues, o sea, es el Congreso elegido por la población, que en el cual el presidente no tiene una mayoría. ¿Qué vamos a hacerle? No, es así, es un contrapeso. Podrán tener cosas que no nos gustan, muchas seguramente, pero existe para eso, para hacer contrapeso. Y si va a esta Comisión de Constitución y los votos no se tienen porque son congresistas elegidos por la población de otros partidos opuestos al partido del señor presidente que lo invitó y demás, entonces esas son las reglas del juego. Habrá que esperar otro momento político.